Me llamo Elena Cruz. Tengo 34 años y soy capitana de la Guardia Civil. Crecí en un hogar militar. Aprendí desde pequeña a agachar la cabeza, hacer mi trabajo y dejar que los resultados hablaran por sí mismos. Durante años me tragué mi propio malestar para mantener la paz en mi familia. Me presentaba, me quedaba callada y me hacía más pequeña cuando a ellos les importaba. Pero cuando mi propia madre me dijo públicamente que no pintaba nada en el funeral de mi padre e intentó apartarme de la vista de todos, tomé una decisión que lo cambió todo. ¿Alguna vez te ha ignorado o humillado a alguien por quien te has desvivido? Así es. Cuéntame tu historia en los comentarios. No estás solo. Antes de entrar en detalles sobre lo que pasó, dime desde dónde me estás viendo. Y si alguna vez has tenido que poner un límite claro tras haber sido víctima de una falta de respeto, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias reales sobre límites y amor propio. Lo que pasó después pilló a todo el mundo desprevenido. Aquella mañana preparé mi uniforme a las 5 en punto. No el uniforme de servicio, sino el traje civil, gris marengo, con el bajo ajustado a la medida reglamentaria, más por costumbre que por necesidad. El pelo recogido atrás en un moño bajo, impecable, sin un solo mechón suelto. Me miré en el espejo de la misma forma en que me enseñaron a revisar cualquier cosa, de manera sistemática, de arriba a abajo, buscando cualquier fallo antes de que otra persona pudiera encontrarlo. El funeral de mi padre, el subteniente Daniel Cruz, estaba programado para las 10 en punto en la capilla castrense del acuartelamiento del Goloso, en Madrid, y mi intención era llegar temprano. Siempre intentaba llegar temprano. Aquella mañana, llegar antes de tiempo parecía lo único que podía controlar. Mi madre ya estaba vestida cuando bajé las escaleras. Margarita Cruz, de 62 años, estaba de pie en la cocina con un vestido negro que había comprado exclusivamente para ese día. Se la veía serena, parecía que hubiera ensayado esa serenidad. Sus ojos me recorrieron de la forma en que siempre lo hacían, sin calidez, pero sin frialdad, evaluándome, como si buscara algo que pudiera llamar la atención. «Estás bien», dijo, lo cual no era un cumplido, sino una autorización. Me serví café y me quedé de pie junto a la encimera. Ella me observaba mientras bebía. «Elena, quiero que hoy todo salga bien». «Yo también, mamá. Quiero decir que no quiero que haya complicaciones». «De la tasa». «¿Qué tipo de complicaciones?». No respondió directamente. Se ajustó un pendiente frente al espejo del recibidor y dijo: «Mantén las cosas sencillas. No hagas que hoy se trate de ti». No le pedí que me lo aclarara. Sabía perfectamente a qué se refería. Llevaba escuchando variaciones de esa misma frase toda mi vida y hace años aprendí que pedir explicaciones solo aumentaba su ansiedad. Mi madre no era una mujer cruel, quiero dejarlo claro. Era una mujer ansiosa que había pasado 31 años casada con un militar de carrera y que nunca se había sentido cómoda con lo que eso implicaba. Amaba a mi padre, pero también se pasó todo el matrimonio deseando en silencio que nadie se fijara en a qué se dedicaba él. Por aquel entonces yo ya era oficial de la Guardia Civil, con empleo de capitana, destinada en una comandancia que prefiero no nombrar. Llevaba 12 años de servicio. Ingresé primero en la escala de cabos y guardias. Me saqué la carrera estando en activo. Ascendí por promoción interna a la escala de oficiales. Y pasé los siguientes años labrándome una reputación de profesional minuciosa, reservada y difícil de alterar. Nada de eso le importaba a mi madre. Para ella, yo seguía siendo la hija que podía decir algo inapropiado, en el momento equivocado y en el lugar menos indicado. Me había pedido que no llevara el uniforme. Acepté. Esa fue mi primera concesión, aunque en su momento no lo vi así. Me autoconvencí de que era una petición razonable, vestir de civil para un servicio familiar, nada del otro mundo. Pero aquella petición no había venido acompañada de una explicación, sino de un tono de voz especial. El mismo tono que usó cuando yo tenía 14 años y me prohibió mencionar el despliegue de mi padre en el extranjero durante un evento del instituto. El tono que decía: «De esto no se habla en público». Lo que sí llevaba conmigo era el parche de la unidad de mi padre, doblado en el bolsillo interior de la americana, pegado al forro donde nadie pudiera verlo. Era el parche de su último destino, el mando de operaciones especiales. Lo había llevado en el brazo durante 2 misiones internacionales de combate y se lo había traído de vuelta a casa las 2 veces. No me lo puse en la manga ni lo expuse. Lo llevaba de la misma forma en que se lleva algo sagrado cuando te han enseñado que las cosas sagradas incomodan a la gente.
Fuimos a la capilla en silencio. Mi madre ajustó el espejo retrovisor 2 veces. Me recordó que apagara el móvil. Me ordenó que me sentara con ella y que no me distrajera. Le dije que así lo haría. El aparcamiento ya estaba medio llenar cuando llegamos, con una mezcla de coches particulares y vehículos oficiales. Vi el primer grupo de militares uniformados cerca de la entrada principal. Trajes de gran gala del Ejército de Tierra, con las condecoraciones perfectamente alineadas y la gorra de plato bajo el brazo izquierdo. Identifiqué los empleos de forma instintiva. Un comandante, 2 sargentos primeros, un alférez. No es algo que decida hacer a propósito, es algo que mi cerebro procesa automáticamente, igual que otros se fijan en el tiempo que hace. Mi madre me vio mirar y apretó los labios. Elena, no estoy haciendo nada, mamá. Estás mirando fijamente. Estoy observando. Exhaló con fuerza por la nariz. Un sonido que yo conocía de sobra. Significaba que la conversación había terminado, pero que su desaprobación seguía echado sin. Dentro de la capilla los bancos se iban llenando siguiendo un patrón que yo conocía bien. La familia en la parte delantera, los compañeros de unidad y veteranos detrás de ellos, luego los compañeros de trabajo, finalmente el resto de asistentes. Era lo habitual, era el protocolo. Mi madre caminó hasta la mitad del pasillo central y se detuvo. Miró a la izquierda, a la derecha y luego se giró hacia la parte de atrás. Sentémonos aquí, dijo, señalando la penúltima fila. Mamá, la familia se sienta delante. Ya hay gente allí. Estaremos bien aquí. La gente que estaba delante era la gente de mi padre, hombres y mujeres que habían servido con él, que habían compartido guardias con él y que mantenían vivo su legado de una manera que mi madre nunca había querido ver. Los bancos delanteros no estaban llenos. Había espacios claramente reservados, folletos con el orden del día sobre los asientos y una bandera de España doblada sobre el altar. No era un problema de aforo, era algo deliberado. La miré. Ella miró fijamente al banco trasero. Me senté. Esa fue mi segunda concesión. Y la hice de la misma manera que las anteriores, en silencio, sin protestar, con la fría eficacia de alguien entrenado para rebajar la tensión de un conflicto. Crucé las manos sobre el regazo, mantuve la espalda recta. Me dije a mí misma que no importaba el lugar donde me sentara. Me dije que la ubicación de un banco no restaba valor al peso del dolor. Te dices a ti misma todas esas cosas cuando sabes perfectamente que algo está mal, pero has decidido que la paz es más importante que tener razón. La capilla terminó de llenarse. Las voces bajaron de tono y el papel de los folletos empezó a crujir. A través de la estrecha ventana que había junto a mi banco, vi al piquete de honores prepararse en el exterior. 6 soldados con uniforme de gala y guantes blancos, con movimientos sincronizados al milímetro. Revisaron los fusiles, acerrojaron las armas, comprobaron las recámaras y contaron la munición de fogueo para las salvas. El sargento primero Pablo Reyes, de 31 años, estaba al mando de la sección. En ese momento yo no sabía su nombre, lo supe después. Se colocó al frente de la formación y dio la orden de alinearse. La distancia era perfecta. El silencio que se hizo a continuación fue de esos que pesan, de los que te oprimen el pecho y te obligan a quedarte inmóvil. Sentí el parche contra mis costillas a través del forro de la americana. Mi padre se había ganado cada uno de sus hilos. Lo había traído a este edificio porque era lo único que nadie le podía quitar y de lo que nadie debería haberse avergonzado. Pero yo estaba sentada en la última fila y la parte delantera de la capilla parecía estar en otro país. Mi madre abrió el folleto del funeral y lo leyó como si fuera la carta de un restaurante. No me miró, tampoco miró al piquete de honores. Se sentó con los tobillos cruzados y la mandíbula tensa. Y me di cuenta, no por primera vez, pero sí con una claridad abrumadora, de que ella no estaba llorando al hombre que había servido a su país. Estaba organizando el evento protocolario en torno a él. Había una gran diferencia y yo empezaba a comprender lo enorme que era. El pater se acercó al ambón. La escolta de la bandera se preparó para entrar por detrás. Oí la orden apagada y precisa, y las pesadas puertas se abrieron de par en par. Las botas golpearon el mármol al unísono. La bandera avanzó, firme y solemne, portada por manos que entendían exactamente lo que sostenían, y yo seguía sentada en la penúltima fila, apretando el parche de mi padre contra las costillas, sabiendo de la misma forma en que sabes que el viento anuncia tormenta, que aquello no se iba a quedar así. El capellán comenzó con una lectura de Isaías. No recuerdo qué versículo exacto. Recuerdo su tono de voz bajo, pausado y solemne.
Recuerdo cómo entraba la luz a través de las vidrieras y destellaba en el borde de la bandera doblada sobre el altar. Recuerdo el sonido de 60 personas respirando en una sala construida para el silencio. Y recuerdo a mi madre inclinándose hacia mí durante el segundo himno. Su voz apenas era un susurro, pero estaba tan cerca que podía oler su perfume y notar la tensión de su mandíbula. Tú no pintas nada aquí con esa actitud. Nos estás dejando en evidencia. No se refería a mi ropa, se refería a mí, a mi forma de sentarme erguida, con los hombros encuadrados y las manos entrelazadas de la forma exacta en que me habían enseñado, al hecho de que, incluso de civil, mi postura revelaba lo que era. Ella lo veía. Los demás también, y para mi madre, llamar la atención era el enemigo. No respondí de inmediato. Dejé que el himno siguiera sonando. Observé al piquete de honores, firme junto a la pared con las armas al hombro y la mirada perdida en el infinito. Conté 3 inspiraciones antes de girarme hacia ella. Estoy sentada en la penúltima fila, mamá. No llevo el uniforme, no estoy hablando. ¿Qué estoy haciendo mal exactamente? Apretó los labios. La gente mira. Estamos en un funeral. La gente lo mira todo. Elena. Su voz bajó aún más de tono. Pásate a la última fila, por favor. La última fila daba contra la pared. Era el sitio donde los ujieres habían apilado los folletos que sobraban y donde había una mesa auxiliar con un libro de firmas que nadie había estrenado todavía. No era un asiento real. Era el rincón de los apartados. Ella me quería en el rincón. Me levanté. No discutí. No monté un espectáculo. Cogí mi programa, me estiré la americana y caminé hacia la última fila. Pasé al lado de 2 veteranos de uniforme que me vieron moverme sin gesticular. Pasé junto a una mujer con el uniforme de la Armada que se movió ligeramente, captando una situación para la que aún no tenía contexto. Llegué a la pared del fondo, acerqué una silla plegable al extremo de la fila y me senté. El parche seguía en mi bolsillo. Mis manos seguían firmes, mi respiración seguía siendo pausada. Pero algo había cambiado, no dentro de mí, todavía no. A mi alrededor, la sala se había percatado de lo ocurrido. Una mujer de traje gris marengo acababa de ser desplazada de la penúltima fila a la última en el funeral de su propio padre. Y aquella sala, llena de gente entrenada para observar, lo había observado. Me senté con la espalda recta y la mirada al frente. El capellán continuó. Empezaron los discursos. Un suboficial mayor retirado que había servido con mi padre en sus primeros años, un amigo de la familia que contó una historia sobre un día de pesca que arrancó algunas sonrisas apagadas. Lo escuché todo desde la pared del fondo. Lo escuchaba como quien oye algo a través de un cristal, presente en el lugar, pero completamente desconectada. A mitad del segundo discurso noté movimiento en la primera fila. No fue nada dramático ni repentino, sino el movimiento lento y pausado de un hombre mayor que se ponía de pie. Estaba sentado en el primer banco, a la derecha, al lado del pasillo. Tenía esa postura que nunca se relaja, los hombros hacia atrás, la barbilla alta y la columna alineada, de una forma que nada tiene que ver con la comodidad y sí con décadas de práctica. Llevaba un traje oscuro, pero el pin de la solapa era inconfundible, el mismo emblema de unidad que llevaba mi padre, el mando de operaciones especiales. Era el teniente coronel Santiago Olmedo, retirado de 68 años. Tampoco sabía su nombre en ese momento. Solo sabía lo que mis ojos veían, un hombre cuyo porte anunciaba su empleo militar antes de que pudiera hacerlo cualquier divisa. Se había girado en el banco y miraba hacia la parte trasera de la capilla. No estaba echando un vistazo general, estaba buscando. Sus ojos se clavaron en mí, luego pasaron al hueco libre donde yo había estado sentada. Después miraron a mi madre. Salió al pasillo. El capellán hizo una pausa y luego continuó. Olmedo no caminaba rápido. Caminaba como lo hacen los oficiales superiores cuando ya han tomado una decisión, con paso firme, sin dudar, con esa clase de autoridad que no necesita levantar la voz porque nunca ha tenido que hacerlo. Llegó a la altura de la fila de mi madre. Ella levantó la cabeza. El rostro de mi madre reflejó confusión, reconocimiento y algo muy parecido al miedo en apenas 2 segundos. Olmedo no se sentó. Se quedó de pie en el extremo del banco y la miró directamente. ¿La ha cambiado de sitio? Mi madre abrió la boca, pero no le salieron las palabras. A Olmedo se le tensó la mandíbula. Pude verle la tensión del cuello desde 10 metros de distancia. Devuélvala a su sitio. 4 palabras.
sin gritos, sin teatro, simplemente una orden dada por un hombre que se había pasado 40 años en despachos donde las órdenes no eran sugerencias. Mi madre se llevó la mano al pecho, miró a su alrededor buscando a otros asistentes, al capellán, al piquete de honores que seguía inmóvil junto a la pared. Todos los rostros con los que se cruzó permanecieron impasibles. Nadie intervino. Nadie tenía por qué hacerlo. Olmedo se dio la vuelta y regresó a la primera fila. No me miró al pasar a mi lado. No le hacía falta. La instrucción estaba dada y todos los presentes en la capilla la habían entendido. Mi madre se quedó paralizada. El folleto del funeral estaba arrugado por la fuerza con la que lo apretaban sus dedos. Seguía con los tobillos cruzados. Su compostura, aquello que se había pasado toda la mañana construyendo, se había desmoronado. No por la pena, no por la pérdida, sino por la repentina y pública evidencia de que la autoridad que intentaba controlar no le correspondía a ella. Yo me quedé en mi silla, junto a la pared del fondo, no me moví. Mantuve la mirada al frente. El parche presionaba mis costillas y por primera vez en toda la mañana me permití sentir su peso real. No como una carga, no como un símbolo, sino como una prueba. La prueba de que mi padre había servido a su país, la prueba de que su servicio había importado y la prueba de que la gente que entendía eso no iba a consentir que lo ocultaran. El piquete de honores se puso firmes, el capellán retomó la ceremonia, la bandera del altar volvió a reflejar la luz y mi madre se quedó sentada en su banco, mirando fijamente al frente, dándose cuenta de que la sala que había intentado controlar ya había decidido a quién pertenecía el respeto. Mi padre se alistó a los 19 años. Era 1986, la última etapa de la Guerra Fría, y Daniel Cruz entró en una oficina de reclutamiento en Zaragoza con el título de bachillerato y una carta de recomendación de un profesor de taller que decía que era el chaval más disciplinado que había tenido nunca. Esa era la palabra que usaba la gente para describir a mi padre antes de que llevara galones en los hombros. Disciplinado, ni ambicioso ni agresivo. Disciplinado, firmó su compromiso, hizo la instrucción militar y nunca miró atrás. Entró en el ejército como soldado y se pasó sus 2 primeros años aprendiendo el oficio militar de la misma forma que un artesano aprende carpintería, con paciencia, repetición y un rechazo absoluto a los atajos. A los 21 ya era cabo, a los 24 ascendió a cabo primero y fue destinado a su primera unidad de operaciones especiales. Su carrera no fue vistosa. No iba coleccionando batallitas para presumir de ellas como hacían otros, coleccionaba competencias. Fue ascendiendo por el escalafón como el agua desgasta la roca, despacio, de forma inevitable, superando cada barrera gracias a una constancia inquebrantable. A los 32 años ya era sargento primero. A los 37 ostentaba el empleo de subteniente y había completado 2 misiones de combate en el extranjero, una en el Golfo y otra en un destino que permaneció clasificado durante casi una década. Se retiró a los 54 años con 28 años de servicio, el pecho lleno de medallas que jamás expuso en casa y una autoridad silenciosa que le acompañaba a cualquier habitación en la que entrara el resto de su vida. Yo crecí bajo esa autoridad, no sometida a ella, sino dentro de ella. Moldeó mi forma de entender el tiempo, el espacio, el movimiento y el silencio. Nos mudamos 6 veces antes de que yo cumpliera los 13 años. Zaragoza, Almería, Badajoz, una breve estancia en una base de Alemania, de vuelta a Zaragoza y luego un último destino en Madrid. Cada mudanza se organizaba con la misma precisión que mi padre aplicaba a todo lo demás. Cajas etiquetadas, inventario revisado, nada se perdía, nada se desperdiciaba. Aprendí a empaquetar una habitación en menos de 2 horas. Aprendí a matricularme en un colegio nuevo sin llorar por el anterior. Aprendí que el hogar no era un edificio. El hogar estaba allí donde estuvieran las botas de mi padre junto a la puerta. Mi madre gestionaba las mudanzas de otra manera. Margarita Cruz era civil hasta la médula, criada en una zona residencial de Sevilla, licenciada en una pequeña facultad de Historia del Arte y formada como decoradora de interiores antes de casarse con un militar y descubrir que las viviendas militares no daban mucho margen para desplegar sus habilidades. Se adaptó. Hizo amigas en cada destino, se unió a las asociaciones de familias de militares, organizó cenas y colaboró en eventos benéficos de la parroquia militar. Pero nunca llegó a sentirse cómoda con la exposición pública que conllevaba la vida castrense.
No le gustaba ver uniformes en el supermercado, ni los saludos militares en la puerta del cuartel, ni cómo la gente miraba a su marido y lo encasillaba de inmediato. «Tu padre es mucho más que un empleo militar», me dijo una vez. Cuando yo tenía unos 11 años, estábamos en una jornada de puertas abiertas en el acuartelamiento y le pregunté por qué papá estaba hablando con un general. «Habla con él por su cargo, mamá». Me miró de la misma forma en que lo haría muchas veces después, con un destello de algo que oscilaba entre el orgullo y el temor. Su hija entendía el sistema. Su hija estaba pasando a formar parte de él. Ingresé en la Guardia Civil a los 22 años, tras terminar la carrera de criminología en una universidad pública. No fue un acto de rebeldía. Mi madre quería verlo así, como si me hubiera metido a la Guardia Civil solo para llevarle la contraria, para demostrar algo o para continuar un legado que ella habría preferido que pasara desapercibido. Pero la verdad era mucho más sencilla. Ingresé porque era la única estructura profesional que tenía sentido para mí. La jerarquía estaba clara, las expectativas estaban definidas y el rendimiento se medía con hechos, no con palabras. Me había pasado toda la infancia dentro de instituciones que funcionaban bajo la disciplina y la responsabilidad, por lo que entrar allí no se sintió tanto como una elección, sino más bien como volver a casa. Pasé por la Academia de Guardias, luego accedí a la escala de oficiales por promoción interna, fui nombrada teniente a los 26 años y ascendí a capitana a los 29. A los 34, el año en que murió mi padre, acumulaba 12 años de servicio, una hoja de servicios impecable y una trayectoria profesional que mis superiores calificaban de excelente. Trabajaba en la unidad de policía judicial, investigaciones complejas, análisis de riesgos y coordinación operativa. Las jornadas eran eternas y la responsabilidad enorme. Los días festivos que me perdía no se contaban, porque contar de más habría implicado que a alguien le importase, y en mi mundo profesional la ausencia era simplemente parte del día a día. Mi padre entendía perfectamente esa realidad. Jamás me preguntó por qué no iba a cenar en Nochebuena. Jamás me reprochó que le llamara tarde por Navidad. Cuando ascendí a capitana, me envió una tarjeta escrita a mano, de apenas 3 frases. «Orgulloso de ti. Te lo has ganado. Nadie te ha regalado nada. Sigue así». Guardaba esa tarjeta en el cajón de mi mesa de oficina, debajo de un montón de carpetas de investigación, en un sitio donde pudiera verla cada vez que abría el cajón, pero donde nadie más se diera cuenta. La reacción de mi madre a mi ascenso fue una llamada telefónica que duró 4 minutos. Me dio la enhorabuena. Me preguntó si el ascenso conllevaba una subida de sueldo y me habló de la hija de una vecina a la que acababan de nombrar subdirectora en una agencia de publicidad. La comparación no era sutil, nunca lo era. En el mundo de mi madre, el éxito se medía por lo cerca que estuvieras de la normalidad, y para ella mi profesión no tenía nada de normal. La diferencia de opiniones entre mis padres sobre este tema fue la brecha con la que crecí. Mi padre vivía dentro de la institución y la respetaba. Mi madre vivía al margen de ella y la rechazaba. Yo era el punto donde se cruzaban esas dos posturas, y durante casi toda mi vida absorbí esa tensión sin decir una palabra. El teniente coronel Olmedo entró en la vida de mi padre en 1991 durante la misión del Golfo. Olmedo era entonces un capitán de 28 años, de la promoción del 85 de la Academia General Militar, destinado en la misma agrupación táctica. Mi padre era su suboficial de confianza y el vínculo que forjaron fue de esos que solo existen entre hombres que han tomado decisiones difíciles bajo el fuego y han regresado para contarlo. Después de aquello mantuvieron el contacto de esa forma discreta que se cuida con llamadas de felicitación por Navidad y la certeza implícita de que si alguno de los dos necesitaba al otro, el teléfono se descolgaría al primer tono. Olmedo se retiró como teniente coronel a los 44 años debido a una lesión de rodilla que sufrió en unos ejercicios tácticos. Se instaló en Madrid, trabajó como asesor para empresas del sector de la defensa y mantuvo activos sus contactos militares. Cuando a mi padre le diagnosticaron la enfermedad, Olmedo fue uno de los primeros a los que llamó. No a mi madre ni a mí, a Olmedo. Eso me lo decía todo sobre lo que significaba aquel lazo. Todos los presentes en la capilla aquella mañana entendían algo que mi madre no alcanzaba a ver. Entendían que Daniel Cruz no había ostentado simplemente un empleo militar, sino que había construido un entorno de servicio, sacrificio y lealtad inquebrantable, y la gente que estaba en esa sala formaba parte de él. Mi madre se había pasado 31 años en la frontera de ese mundo,
negándose a entrar, y el día en que todos se reunían para rendirle honores, ella había intentado apartar a su hija al rincón de la sala. Los veteranos lo sabían, el piquete de honores lo sabía, Olmedo lo sabía, y ahora, sentada en la última fila con el parche de mi padre apretado contra las costillas, yo también empezaba a comprenderlo. El capellán terminó con la bendición. La escolta de la bandera se dirigió con paso lento hacia el altar, recogió la enseña nacional y comenzó el doblado solemne en forma de triángulo reglamentario. Cada pliegue perfectamente alineado, cada ajuste preciso. El sargento Primero Reyes supervisaba desde el flanco izquierdo, con una mirada fija que no daba margen al más mínimo error. Cuando terminaron de doblarla, le presentaron la bandera a mi madre. Ella la aceptó con ambas manos. Le temblaban los dedos, pero mantuvo el tipo. Yo lo observaba todo desde la pared del fondo. Vi cómo la luz incidía sobre el color azul del escudo de la bandera mientras pasaba de los guantes blancos del militar a las manos de mi madre. Vi al piquete regresar a su formación y al capellán retirarse. Vi cómo la sala empezaba a respirar de nuevo, ese alivio colectivo que se produce cuando termina el protocolo y se da paso al duelo personal de los allegados. Lo que pasó a continuación no tuvo nada de espectacular, fue pura cuestión de formas. Olmedo se puso en pie de nuevo, esta vez girándose del todo hacia la parte trasera de la capilla. No me hizo ninguna señal con la mano, simplemente se quedó allí plantado y me miró con una expresión que no era ni cálida ni fría, sino firme. Decía: «Ven aquí delante». Me levanté. Caminé por el pasillo central, pasé por delante de la fila de mi madre sin mirarla. Llegué al primer banco y me senté en el espacio que Olmedo me había dejado a su lado. Nadie puso ninguna objeción. Nadie hizo ningún comentario. Los militares de los bancos de alrededor se recolocaron un poco, de la misma forma en que se reorganiza una unidad cuando un compañero vuelve a su puesto. Un suboficial mayor retirado, situado 2 filas más atrás, asintió levemente con la cabeza. Una comandante de uniforme apartó su folleto para dejarme sitio, aunque no hacía ninguna falta. Mi madre no me miró. Estaba sentada 3 filas por detrás de donde yo me encontraba ahora, aferrada a la bandera doblada, con la vista fija en el altar y una expresión que no supe descifrar y que tampoco intenté comprender. Después vino el café en el edificio anexo. Café de termo, pastas saladas y una mesa llena de fotografías que yo no había visto nunca. Mi padre con uniforme de campaña en la selva, mi padre en un acto de ascenso, mi padre sonriendo junto a un vehículo militar con un gesto que no me resultaba familiar. Esas no eran las fotos que decoraban nuestra casa. Eran las fotos de un hombre al que mi madre nunca había dejado entrar del todo en su hogar. Me quedé cerca de la mesa de las fotos con una taza de café en la mano que ni siquiera probé. Algunos veteranos se me acercaron de uno en uno o en parejas. Eran conversaciones cortas. Su padre era un gran militar. Gracias. ¿Está usted en activo? Sí, en la Guardia Civil. Bien hecho. Ese era el tono. Sencillez en el trato, reconocimiento sin rodeos. Nadie me preguntó por qué había estado sentada al fondo. No hacía falta. La sala entera lo había visto, lo había procesado y lo había corregido. No se habló de la corrección, simplemente se ejecutó. De la misma forma en que se hacen las cosas en los ámbitos donde las normas y el respeto valen más que las opiniones personales, Olmedo me localizó casi al final del encuentro. Llevaba un plato que ni siquiera había tocado. Su padre me hablaba de usted. Lo miré. Decía que usted era mejor de lo que él era a su edad, que tenía unos instintos que él tuvo que aprender a base de años. No supe qué responder a aquello, así que guardé silencio. También decía que su madre no lo entendía. No lo entiende, no. Dejó el plato en el borde de la mesa de las fotos. No tiene por qué entenderlo, pero tampoco tiene derecho a decidir qué valor tiene. Y se marchó. Ese fue todo nuestro primer diálogo real. Duró apenas 1 minuto y medio y sirvió para recolocar algo en mi interior que llevaba años desajustado. El viaje de vuelta en coche transcurrió en silencio. Mi madre llevaba la bandera en el regazo como si fuera un paquete que no había pedido. Yo conducía. La carretera estaba despejada y la luz de la tarde era gris y mortecina. No abrió la boca hasta que estuvimos a un par de kilómetros de casa. Ese hombre no tenía ningún derecho. No contesté. Me ha dejado en evidencia delante de todo el mundo. Mantuve la vista en la carretera. Solo intentaba que las cosas fueran más fáciles. Ya sabes cómo habla la gente. La gente no estaba hablando, mamá. Estaba mostrando sus respetos. Se volvió a callar. Cuando entré en el garaje de casa, abrió la puerta antes de que el coche se detuviera del todo y entró sin esperarme.
Me quedé en el asiento del conductor unos minutos, con el motor apagado y las manos fijas en el volante. El parche seguía en mi bolsillo. La bandera de mi padre estaba ya dentro de la casa, pasando a formar parte de la versión de los hechos de mi madre, una versión donde ella era la sensata, yo la conflictiva y un teniente coronel retirado se había extralimitado en sus atribuciones. Pero yo me había sentado en la primera fila, había recibido el saludo de hombres y mujeres que sabían perfectamente lo que significaba el servicio de mi padre y lo que costaba el mío. Y había escuchado a un oficial que había servido al lado de mi padre pronunciar 4 palabras que deshicieron años de sutiles menosprecios. Devuélvala a su sitio. La humillación en el funeral no tenía que ver con la vestimenta, ni con la postura, ni con llamar la atención. Tenía que ver con que mi madre se había pasado 3 décadas gestionando su incomodidad con la vida militar, intentando controlar a quienes servíamos en ella. A mi padre no podía controlarlo, era demasiado veterano, demasiado respetado y tenía una firmeza demasiado silenciosa. Pero a mí sí podía controlarme. Podía pedirme que vistiera de civil, podía sentarme al fondo, podía hacerme correcciones al oído durante los himnos, podía hacérmelo bastante pequeña como para encajar en su zona de confort, y yo se lo había permitido durante años. Esa fue la conclusión a la que llegué allí metida en el coche, mientras el motor se enfriaba y yo seguía con las manos en el volante. No que mi madre hubiera actuado con maldad. Sigo pensando que la crueldad no era su intención, sino que su ansiedad se había convertido en un sistema del que yo era el engranaje más dócil. Yo absorbía, me adaptaba y cedía. Mantenía la paz a costa de volverme invisible, y el precio de esa invisibilidad se había ido acumulando hasta que un oficial retirado tuvo que ponerse en pie en una capilla para decir en voz alta lo que yo debía haber dicho hace años. Entré en la casa. Mi madre estaba en la cocina, abriendo un grifo que no necesitaba usar. Pasé de largo, fui a mi antigua habitación y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama y saqué el parche del bolsillo. Lo sostuve plano sobre la palma de la mano, el tejido desgastado, las puntadas firmes, el emblema de la unidad algo descolorido pero perfectamente legible. Mi padre lo había llevado durante 2 misiones en el extranjero, yo lo había llevado encima una sola mañana. Y esa mañana había bastado para enseñarme que llevar algo en secreto no equivale a honrarlo. Algo profundo había cambiado en mí, sin ruidos, sin discusiones, sin lágrimas ni reproches, sino de la misma forma en que gira la aguja de una brújula cuando mueves el imán que hay debajo, en silencio, de forma definitiva, apuntando hacia un nuevo rumbo. Aquella noche no dormí, no por la pena, sino por la lucidez. Mi madre me llamó 3 días después del entierro. Era un miércoles, poco después de las 6 de la tarde. Yo estaba en mi mesa de la comandancia, terminando de redactar un informe de un servicio que nos había llevado casi toda la semana anterior. Dejé sonar el teléfono 4 veces antes de descolgar. Elena, he estado pensando en el entierro. Dime, creo que deberíamos hablar de lo que pasó. ¿De qué pasó, mamá? Hizo una pausa. Escuché su respiración, esa respiración contenida que usaba cuando estaba estructurando una frase pensada para maquillar los hechos. Yo solo intentaba ayudar, ya sabes cómo son estas cosas. La gente ve a una mujer joven sentada delante del todo y saca conclusiones. ¿Qué conclusiones, mamá? Pues que estás, no sé, queriendo destacar, que quieres ser la protagonista. Estaba sentada en un banco en el funeral de mi padre. Hubo otro silencio, más largo. Ese hombre, el que se levantó, no tenía por qué hacer eso. Me dejó en evidencia delante de todos. Me devolvió a la primera fila, mamá, que es donde se sienta la familia. Tú no entiendes cómo quedó aquello. Entiendo perfectamente cómo quedó. Cambió de tema después de eso. Me preguntó por el trabajo, por si estaba comiendo bien, por si funcionaba la calefacción del piso. El repaso doméstico habitual, su forma de recuperar el control a través de la protección, de recordarnos a ambas que ella seguía siendo la madre, yo la hija, y que la jerarquía que ella entendía seguía vigente. Contesté a sus preguntas con la información justa y necesaria. Sí, bien, funciona. Al colgar, me quedé un rato sentada frente a la mesa. El informe seguía en la pantalla y el cursor parpadeaba. Guardé el documento y cerré el ordenador. El patrón estaba claro ahora. El rechazo de mi madre hacia mi profesión no era un hecho aislado, era un clima constante. Llevaba años funcionando de manera silenciosa y constante, como un mal tiempo de fondo al que dejas de prestar atención porque te has acostumbrado a convivir con él. No se oponía a mi carrera abiertamente ni discutía por ello.
Sencillamente, jamás le otorgaba la importancia que merecía. Me presentaba en las reuniones familiares como mi hija Elena, nunca como mi hija, la capitana. Describía mi trabajo como un puesto en la administración. Cuando los familiares preguntaban si llevaba arma de servicio, cambiaba de conversación. Cuando iba a casa con alguna felicitación oficial, me preguntaba cuándo me iba a coger vacaciones. No era odio, era una sutil anulación. Una anulación lenta, educada y constante, ejercida con tal regularidad que la había confundido con la normalidad. Después del funeral dejé de participar en esa anulación. No hice ningún anuncio ni le di un ultimátum. Sencillamente dejé de esforzarme por hacerme más pequeña. Cuando mi madre llamaba, le cogía el teléfono. Cuando me preguntaba por mi vida, le contaba la verdad, incluidas las novedades sobre mis turnos, mis responsabilidades y los servicios de los que podía hablar. Cuando ella intentaba desviar el tema, yo dejaba que el silencio se prolongara. No trataba de disimularlo ni de suavizar la tensión. La primera consecuencia fue la distancia, no física, pues ya vivíamos separadas, sino emocional. Las llamadas se volvieron más cortas y espaciadas. La voz de mi madre, cuando hablábamos, denotaba algo que no había percibido antes: inseguridad. Estaba acostumbrada a una hija que siempre cedía, no a una hija que se mantenía firme en su sitio. La segunda consecuencia fue de carácter social. Mi madre se movía en un entorno civil, grupos parroquiales, asociaciones de vecinos y un club de lectura al que asistía desde hacía 11 años. En ese círculo ella había construido una narrativa familiar a su medida, un marido que trabajaba para el Estado y una hija con un empleo de oficina en Madrid. El funeral había echado por tierra ese relato. Los amigos de la familia, los parientes lejanos y los veteranos de la unidad de mi padre empezaron a hablar de lo que había pasado, no con malicia, sino ciñéndose a la realidad. Y para mi madre, la realidad era una amenaza. Me llamó a finales de octubre, 6 semanas después del funeral. Tenía un tono de voz diferente, más tenso y defensivo. La gente me pregunta por ti. ¿Y qué te preguntan? Quieren saber tu empleo, qué haces en la Guardia Civil. Hablan como si fueras una especie de heroína. No soy ninguna heroína, mamá. Soy capitana de la Guardia Civil. Eso es todo. Eso mismo les he dicho yo. Entonces, ¿cuál es el problema? No contestó. La tercera consecuencia fue interna y fue la que más importó. Por primera vez en mi vida adulta, dejé de gastar energía emocional en gestionar lo que mi madre pudiera pensar de mí. Dejé de preparar las conversaciones antes de llamar. Dejé de camuflar mis logros profesionales para que ella se sintiera cómoda. El espacio mental que recuperé con esto fue increíble. No me había dado cuenta de cuánta atención le dedicaba a la tarea de intentar ser aceptable hasta que dejé de hacerlo. Mi rendimiento en el trabajo mejoró, no porque antes fuera malo, que no lo era, sino porque recuperé una concentración enorme. Saqué adelante 2 análisis de casos complejos antes de la fecha límite y me ofrecí voluntaria para un grupo de trabajo conjunto con otras fuerzas de seguridad que requería plena disponibilidad. Mi jefe directo reflejó este aumento de rendimiento en mi informe de evaluación trimestral, utilizando la palabra sobresaliente. No mencioné nada del funeral ni de mi madre. Los resultados hablaban por sí solos. Olmedo me escribió una vez en noviembre. Fue un correo electrónico muy breve enviado desde su dirección personal. Decía: espero que todo vaya bien. Tu padre estaría orgulloso de cómo gestionaste aquel día. No dejes que nadie le reste importancia. S.O. Lo leí 2 veces. Lo guardé y tardé 3 días en responder. Cuando lo hice, escribí: muchas gracias, señor. No lo haré. Esa fue toda nuestra comunicación durante el resto del año. No insistió ni intentó hacer de mentor. Simplemente se hizo presente a la distancia justa, lo bastante cerca para ser un punto de apoyo y lo bastante lejos para respetar mi espacio. Para diciembre, mi madre y yo solo habíamos hablado 4 veces desde el funeral. Cada llamada era más corta que la anterior. No me pidió disculpas. No reconoció lo que había pasado en la capilla. Más allá de insistir en que ella solo intentaba ayudar y que un desconocido la había dejado en evidencia, aquella memoria selectiva no me sorprendió. Era su principal recurso defensivo, la capacidad de recordar los hechos de la forma que mejor la protegía y creer firmemente que esa era la única verdad. Pasé la Navidad sola en mi piso. Me preparé una cena sencilla, hablé con mi madre por teléfono durante 11 minutos y me fui a dormir temprano. Fueron las fiestas más tranquilas que recordaba y las primeras en las que no sentí que estaba fingiendo. En enero se reunió la Junta de Evaluación para los ascensos.
Yo figuraba en la lista para puestos de mayor responsabilidad y la revisión era de mero trámite. Mi hoja de servicios estaba limpia, mis evaluaciones eran excelentes y mi trayectoria operativa coincidía exactamente con lo que buscaba la Junta. Cuando salieron los resultados, fui seleccionada para el ascenso. La notificación oficial me llegó el 15 de enero y la leí en mi mesa de la comandancia de la misma forma en que leía cualquier documento oficial de mi carrera, de manera minuciosa, completa y sin aspavientos. Llamé a mi madre esa misma tarde. Le comuniqué que había sido seleccionada. Me alegro, Elena. Gracias, mamá. Y se lo dije de corazón, no como muestra de agradecimiento por su respuesta, sino como un punto final, un cierre a una historia que ya no estaba dispuesta a seguir adaptando a su medida. Elegí mi integridad antes que su comodidad, una comodidad que de todos modos nunca había sido para mí. El ascenso se formalizó en marzo. Fue un acto sencillo en la comandancia, con mi jefe, 2 compañeros y el secretario que leyó la orden de ascenso. Me puse el uniforme de gala por primera vez en meses y sentí cómo su peso se asentaba sobre mis hombros, como si por fin hubiera encajado todas las piezas de algo que llevaba tiempo cargando a trozos. Me colocaron las nuevas divisas, nos hicimos la foto oficial, firmé el acta de toma de posesión y volví al trabajo. Mi madre no vino, no la había invitado, no fue por castigo, fue pura lógica operativa. Calculé la probabilidad de que se sintiera cómoda en una sala llena de oficiales de la Guardia Civil frente a la probabilidad de que dijera algo que restara valor al momento, y los números no cuadraban a su favor. Se lo conté después por teléfono. Me preguntó si había habido tarta. No, mamá, no ha habido tarta. Qué pena. En las celebraciones de ascenso siempre debería haber tarta. Ese fue todo su comentario sobre mi promoción a un puesto de responsabilidad dentro de la Guardia Civil. Una tarta. Habría resultado cómico si no estuviera tan fríamente calculado para reducir la importancia del momento a algo puramente doméstico y secundario. Los meses siguientes transcurrieron a un ritmo muy intenso. Asumí un volumen de casos que me habría desbordado 2 años antes, no porque ahora fuera más fuerte, sino porque ya no dividía mis fuerzas entre las exigencias profesionales y la gestión de mis conflictos familiares. Las investigaciones eran complejas, las horas de servicio, agotadoras, pero los resultados se podían medir. Para junio había cerrado 3 operaciones importantes y me habían propuesto para un curso de especialización que me situaría en una excelente posición para la siguiente fase de mi carrera. Mi seguridad durante este tiempo no procedía de los elogios de los demás. Nadie se sentó conmigo a decirme lo bien que lo estaba haciendo, ni me dio discursos sobre mi futuro. Esa seguridad venía del día a día, del trabajo bien hecho, de ver los resultados y comprobar que estaban de manera constante por encima de la media. Era la misma clase de seguridad que tenía mi padre, ganada a base de hechos, mantenida con disciplina e invisible hasta que tocaba demostrarla. Mi madre, mientras tanto, no lo llevaba bien, no en privado, sino de cara a los demás. El relato de cara al exterior que había sostenido durante años se estaba desmoronando y ella carecía de recursos para solucionarlo. En una reunión familiar en abril, el marido de mi prima le preguntó directamente por mi trabajo. Ella intentó su habitual desvío de atención. Elena trabaja para la administración, pero él insistió. Había estado en el entierro, había visto a Olmedo levantarse y me había visto caminar hacia la primera fila. Es capitana de la Guardia Civil, ¿verdad? La cara de mi madre hizo un gesto que yo no le había visto nunca. Se descompuso ante la verdad, intentando buscar una salida que restara importancia al hecho. Sí, es oficial. Tiene mucho mérito, Margarita. Ella cambió de conversación para hablar de sus plantas. Me enteré de aquello por mi prima, que me llamó esa misma noche. Tu madre tiene una actitud muy rara con tu trabajo. Le respondí que ya lo sabía. Me preguntó si me afectaba y le dije que antes sí, pero que ya no. El entorno de compañeros que había rodeado a mi padre seguía activo a mi alrededor. Las noticias sobre mi trabajo habían llegado a oídos de personas a las que no conocía, contactos de contactos. Esa red invisible de respeto profesional que existe entre los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El nombre de Olmedo aparecía en esas conversaciones no como recomendador, sino como aval de mi profesionalidad. Cuando un mando de otra unidad preguntó por mi trayectoria, alguien comentó que Olmedo había conocido a mi padre, que había asistido a su funeral y que había intervenido personalmente cuando se estaba vulnerando el protocolo familiar. La intervención en la capilla, que mi madre había calificado de humillación en el ámbito profesional, se entendía de una forma muy distinta.
Un oficial veterano reconociendo el servicio de un compañero y negándose a que lo apartaran de la vista de todos. Olmedo me escribió un correo en julio. El mensaje constaba de 2 frases. Me llegan muy buenas referencias tuyas por los canales habituales. Sigue construyendo tu camino. Le respondí: así lo haré, señor. Muchas gracias. Ese fue todo nuestro contacto, sin reuniones de asesoramiento, sin llamadas programadas, sin sentimentalismos. Ocupaba el papel que muchos mandos retirados desempeñan para las nuevas generaciones. Una presencia discreta en el límite del panorama profesional, lo bastante visible para servir de referencia y lo bastante lejana para respetar mi independencia. Para septiembre, justo al cumplirse un año del funeral, mi carrera se encontraba en una posición a la que jamás habría llegado de haber seguido sometida a las exigencias de mi madre. No porque ella me estuviera boicoteando activamente, sino porque la energía que yo gastaba en gestionar su ansiedad, prever su incomodidad y reducir mi identidad profesional para encajar en sus esquemas de vida civil era inmensa. Eliminar ese desgaste fue como quitarle el limitador a un motor. La máquina seguía siendo la misma, pero ahora funcionaba al rendimiento para el que había sido diseñada. Mi madre me llamó el día del aniversario de la muerte de mi padre. Lloró, la escuché. Me dijo que lo echaba de menos y yo le respondí que yo también. No mencionó el funeral, ni la última fila, ni a Olmedo. Me habló de cómo mi padre preparaba el café por las mañanas, cargado, solo, en una taza de cerámica que había comprado en una base militar de Alemania. También la escuché hablar de eso. Al final de la llamada me dijo: sé que no soy una persona fácil, Elena. Esperé a que continuara. Sé que piensas que no entiendo a qué te dedicas. No se trata de lo que yo piense, mamá. ¿De qué se trata entonces? De lo que tú estés dispuesta a aceptar. Se quedó callada un largo rato. Luego me dio las buenas noches y colgó. Me quedé sentada a oscuras en mi piso, con el móvil en la mano, entendiendo aquel cambio por lo que realmente era. No una solución definitiva, sino un giro en nuestra relación. Las tornas habían cambiado. Ella ya no llevaba la iniciativa ni controlaba el marco de la situación. El equilibrio de fuerzas se había desplazado, no a través de una discusión, sino a base de constancia. Sencillamente, yo había dejado de doblegarme y la estructura que dependía de mi sumisión había empezado a cambiar de forma. La tensión que antes vivía dentro de mí, ese conflicto entre lo que era y lo que se me permitía ser, ahora se encontraba en otra parte. Estaba en las llamadas de mi madre, en sus incómodas evasivas en las reuniones familiares y en las plantas de las que hablaba cuando no se atrevía a tocar los temas importantes. Ese malestar ahora le pertenecía a ella, no como un castigo, sino como una consecuencia de sus actos. Mi vida, por primera vez en años, avanzaba en línea recta. Mi madre me envió una felicitación por mi 35 cumpleaños. Me llegó a casa un martes, en un sobre de color crema con su caligrafía en el frente, esa misma letra cursiva tan cuidada que había usado en cada tarjeta de cumpleaños desde que yo tenía 6 años. Dentro había escrito: «Feliz cumpleaños, Elena. Espero que este año te traiga paz. Con cariño, mamá». Y debajo, con letras más pequeñas, añadía: «Lo estoy intentando». Dejé la tarjeta sobre la encimera de la cocina y me la quedé mirando un buen rato. Esas 3 palabras, «lo estoy intentando», tenían más valor que todo lo que me había dicho en el último año. No porque fueran una disculpa, que no lo eran, sino porque suponían reconocer, por poco que fuera, que algo debía cambiar. Mi madre nunca había sido de las que reconocen algo así. La llamé el domingo siguiente. La conversación duró 22 minutos, más que cualquier otra llamada que hubiéramos tenido desde el funeral. Me preguntó por el trabajo. Le hablé del curso de especialización que había terminado, de las nuevas funciones que conllevaba y del equipo de agentes que ahora coordinaba. Escuchó. Me hizo una pregunta sobre el tema. «Eso suena a algo importante», dijo. No fue un cambio radical, sino un matiz en el trato. Había pasado de ignorar mi realidad a reconocerla, y aunque reconocer no es lo mismo que comprender, al menos se situaba en el mismo camino. Durante los meses siguientes, establecimos lo que yo definiría como una relación con condiciones implícitas. No utilicé esa expresión con ella, no hacía falta. Los límites estaban claros y eran sencillos. Yo no iba a ocultar mi profesión, no iba a restar importancia a mi empleo, ni me iba a hacer pequeña para que ella se sintiera cómoda. A cambio, yo seguiría estando presente, respondería a sus llamadas y acudiría a las reuniones familiares cuando el servicio me lo permitiera. Las condiciones no se discutieron, se demostraron con hechos. Puso a prueba esos límites una vez, durante una comida de Reyes.
Estábamos en casa de mi tía y se pasó por allí un vecino, un militar retirado que reconoció el pin de la unidad que yo llevaba en la solapa de la americana. Me preguntó por mi trayectoria profesional y le respondí directamente. Capitana de la Guardia Civil, en activo, con más de 12 años de servicio. Mi madre, sentada al otro lado de la sala, se tensó visiblemente. Vi cómo abría la boca, el paso previo a una de sus habituales evasivas para cambiar de tema o suavizar la conversación, pero la cerró. No dijo nada, cogió su copa de vino y dio un sorbo. Fue la victoria más discreta que he tenido nunca y la que más hondo me caló. Las reglas que yo había establecido no eran un castigo, eran una estructura de defensa. Nada de ocultar mi profesión en público ni en privado, nada de camuflar mi carrera como un simple empleo administrativo, nada de menosprecios públicos, nada de correcciones al oído, nada de decidir dónde me tenía que sentar y nada de pedirme que pasara desapercibida para que ella pudiera estar tranquila. No eran exigencias que le hubiera planteado en un discurso, eran normas que mantenía con mi comportamiento diario, reforzadas con la constancia y confirmadas con el sencillo gesto de no colaborar en mi propio menosprecio. Olmedo pasó a un segundo plano durante este tiempo. Su función, el papel que había desempeñado en el funeral, estaba cumplida. Había intervenido en el momento preciso en que hacía falta y luego se había retirado con la disciplina de un profesional que entiende que el rescate y la recuperación de una posición son tareas distintas. Nos escribíamos algún correo electrónico de vez en cuando. Él me enviaba un artículo sobre liderazgo policial y yo le escribía cuando su antigua unidad recibía alguna mención en un acto oficial. Eran intercambios breves, profesionales y más que suficientes. Le pregunté una vez por correo por qué se había levantado en el funeral de mi padre. Su respuesta fue muy suya. Tu padre se ganó esa primera fila para su familia. Lo que uno se gana trabajando no se lo puede quitar nadie que no haya hecho ese mismo esfuerzo. Leí esa frase varias veces. Guardé el correo en la misma carpeta donde conservaba la tarjeta de ascenso que me escribió mi padre. La confianza entre mi madre y yo no se recuperó como ocurre en las películas, con una sola conversación sincera, un abrazo con lágrimas y el mutuo reconocimiento de los errores de cada una. Se reconstruyó como se repara una infraestructura dañada, despacio, con inspecciones técnicas, con pruebas de resistencia y asumiendo que algunas partes jamás volverían a soportar el mismo peso que antes. Algunas conversaciones mejoraron. Empezó a preguntarme por mis investigaciones con cuidado, sabiendo que la mayoría de los detalles eran reservados, pero con un interés que no había mostrado nunca. Se acordaba del nombre de mi jefe y me preguntaba si me había tocado viajar por servicio últimamente. Eran detalles pequeños, pero en el contexto de nuestra relación suponían un esfuerzo enorme por su parte. Otras conversaciones se encallaban. Seguía costándole pronunciar la palabra capitana sin dudar un instante. Seguía describiendo mi profesión a sus amistades con términos que, aun siendo correctos, resultaban fríos. Trabaja en la Guardia Civil, de oficial. No pasaba de ahí. Los detalles, el empleo, el mando, el sacrificio seguían quedando fuera de su vocabulario, no porque los desconociera, sino porque pronunciarlos en voz alta la obligaba a reconocer una realidad que llevaba décadas intentando evitar. Acepté aquello, no con resignación, sino con el pragmatismo de quien entiende que todo sistema tiene sus límites. Mi madre tenía 63 años. Se había pasado toda su vida adulta intentando mantener las cuestiones militares a una distancia prudencial y pedirle que desmontara ese esquema por completo era exigirle que se convirtiera en una persona distinta. Podía exigirle que dejara de menospreciarme activamente, pero no podía obligarla a celebrar lo que yo era. El equilibrio al que llegamos no era perfecto, pero funcionaba. Hablábamos a menudo, nos veíamos en las fechas señaladas. Ella ya no intentaba controlar mi presencia y yo ya no me desgastaba con su incomodidad. Habíamos dejado de fingir la una ante la otra y lo que quedaba, aunque no fuera una relación idílica ni la complicidad que ambas nos habría gustado tener, era real y con la realidad bastaba. Para cuando llegó la primavera, la distancia entre nosotras se había estabilizado. No se había cortado, se había estabilizado. Éramos dos personas situadas en extremos opuestos de una misma vivencia, ninguna dispuesta a pasar por completo al terreno de la otra, pero ambas conformes con permanecer en el mismo espacio. No era una reconciliación, era una coexistencia. Y la coexistencia, según iba aprendiendo, es a veces lo más generoso que dos personas pueden ofrecerse mutuamente.
sin reencuentros espectaculares ni rupturas dolorosas. Simplemente el trabajo constante y silencioso de dos mujeres que buscan la manera de compartir un apellido sin necesidad de compartir una misma visión del mundo. Esa era la realidad, y sobre la realidad, a diferencia de las fantasías, sí que se puede construir algo firme. La entrega de condecoraciones fue en octubre, 2 años y un mes después del funeral de mi padre, un acto solemne en un establecimiento de la Guardia Civil. Recibí una cruz con distintivo blanco por mi trabajo en el grupo conjunto. Me la impuso un general de división que me dio un apretón de manos firme y pronunció un discurso que por suerte fue muy breve. Llevaba el uniforme de gala, con las divisas brillantes, las condecoraciones bien alineadas, el pelo recogido según el reglamento y las mofetas de los zapatos pulidas a un nivel que mi padre habría aprobado sin dudar. Estaba en una sala rodeada de compañeros y mandos y no me paré a pensar en qué fila me iba a sentar. No calculé quién me estaba mirando. No me amoldé a la comodidad de nadie. Me coloqué en el sitio que me correspondía por protocolo y el protocolo me situó exactamente en el lugar que me había ganado. Mi madre estaba entre el público, en la tercera fila de la izquierda, con el mismo vestido negro que se había comprado para el funeral, aunque dudo que ella hiciera la asociación de ideas. La había invitado yo, no como una prueba de fuego. Ya había dejado atrás esa fase. La invité porque el acto estaba abierto a los familiares y ella era mi familia. Se sentó en silencio durante la entrega de medallas, aplaudió cuando pronunciaron mi nombre, no hizo comentarios con la persona de al lado y no apartó la mirada en ningún momento. Después me buscó en la zona de la recepción con una taza de café en la mano que apenas había probado. Ha sido un acto muy solemne. Sí, mamá, te parecías mucho a tu padre. No respondí a aquello, no porque me doliera, sino porque era lo más sincero que había dicho nunca sobre mi profesión y quería dejar que esa frase flotara en el aire sin matices que la desvirtuaran. Gracias por venir, mamá. Ella asintió y dio un sorbo al café. Me preguntó si había tarta y esta vez sí que la había. Los años transcurridos entre el entierro y este momento no habían tenido nada de espectaculares. Habían sido pura cuestión de constancia. Había marcado un límite y lo había defendido. Había seguido trabajando, ascendiendo y desenvolviéndome en un entorno que premiaba el esfuerzo y penalizaba la falsedad. El malestar por la desaprobación de mi madre no había desaparecido, simplemente había dejado de ser mi problema. Se lo había devuelto a ella, que era quien le correspondía, y se había visto obligada a gestionarlo por sí misma. Unos días lo llevaba mejor y otros peor, pero eso ya no entraba en mis cálculos. La tranquilidad que sentí en aquella entrega de medallas no era la ausencia de problemas, era la presencia de coherencia en mi vida. Mi mundo interior coincidía con mi mundo exterior. Las divisas de mi uniforme correspondían a la responsabilidad que ejercía y el respeto que recibía correspondía al trabajo que había realizado. Nada estaba oculto, nada se disimulaba y nada requería ser adaptado para que otra persona no se sintiera incómoda. Comprendí, allí de pie en aquella sala, que el funeral no había sido el inicio de mi cambio personal, sino el momento en que se hizo evidente. La brecha entre las expectativas de mi madre y mi identidad llevaba años existiendo. Desde que ingresé en la academia, desde que fui nombrada oficial, desde la primera vez que me pidió que le describiera mi trabajo con palabras que no asustaran a las integrantes de su club de lectura, el funeral simplemente la sacó a la luz. La intervención de Olmedo no creó el conflicto ni lo solucionó. Lo mostró de forma pública y clara durante unos instantes y con esa luz fue suficiente. Me había pasado los 2 años siguientes haciendo el trabajo que esa lucidez exigía, analizando la situación, decidiendo con qué me quedaba y construyendo algo que pudiera resistir cualquier examen. No era un proceso emocionante ni de película, era la práctica diaria y constante de presentarme tal como era y no pedir disculpas por el lugar que ocupaba. Pensé en las personas que me habían acompañado en ese proceso. Olmedo, a la distancia justa, constante y sin exigencias, tal como debe estar un referente, mis compañeros de trabajo que nunca habían conocido otra versión de mí y que, por tanto, no necesitaban adaptarse a ningún cambio. Mi prima, que me llamaba a menudo y había empezado a hablar de mí a la gente como mi prima, la capitana de la Guardia Civil, con un énfasis que me resultaba algo apurado pero que me agradaba enormemente. Pensé también en quienes se habían adaptado. Mi madre con sus imperfecciones y a su manera, pero de forma evidente. Había pasado de intentar anular mi realidad a reconocerla a regañadientes, para terminar mostrando en sus mejores días una aceptación neutral.
No era lo que yo habría deseado, pero era lo que había disponible. Y yo había aprendido de mi padre, de mi formación y de cada servicio en el que me había tocado desenvolverme, que hay que trabajar con las condiciones reales que se presentan, en lugar de con las que a uno le gustaría tener. Con lo que había disponible era suficiente. Y pensé en quienes no se habían adaptado, ciertos familiares que seguían describiendo mi profesión con rodeos, o una conocida de la familia que le decía a mi madre que yo solo intentaba llamar la atención. Personas secundarias en mi vida cuyas opiniones antes me preocupaban tanto como las de mi madre y a las que con el tiempo simplemente había dejado ir, orbitaban en la periferia de mi mundo, inofensivas e irrelevantes, sin consumir ya un solo gramo de mi energía. La etapa de mi vida, que comenzó en el funeral de mi padre, no había terminado. Se encontraba a mitad de camino, en un proceso de cambio lento pero constante. Como el cambio de estación, que ya se nota en el ambiente aunque todavía no se vea del todo. El terreno se había sentado y la estructura se había modificado, pero la forma definitiva seguía perfilándose, y me sentía conforme con dejar que se fuera definiendo a su propio ritmo. Salí del acuartelamiento aquella tarde y conduje de vuelta a casa por unas calles tranquilas. Aire de octubre, las ventanillas bajadas y esa clase de calma que se siente tras una larga jornada expuesta a la mirada de los demás. Aparqué, entré en el piso y colgué el uniforme de gala detrás de la puerta del dormitorio, en un sitio donde pudiera verlo desde la cama. Las divisas reflejaron por un instante la luz del pasillo antes de quedar a oscuras. Me senté en el borde de la cama y me planteé la gran pregunta: ¿qué ocurre cuando dejas de pedir permiso para ser quien ya eres? No me respondí aquella noche. No me hacía falta. La respuesta ya la estaba demostrando con mi propia vida. Esto es lo que os puedo asegurar sobre lo que hay al otro lado de ese proceso. Ahora duermo bien. No de forma perfecta. Sigue habiendo noches en las que el teléfono suena a las 3 de la madrugada y las siguientes 12 horas pasan a pertenecer a la urgencia de otra persona. Pero el descanso que logro conciliar entre esas noches es profundo, seguido y libre de esa clase de insomnio que sufren quienes fingen ser una persona en la que no creen. Cierro los ojos y soy exactamente la misma persona que cuando los tengo abiertos. No necesito adaptar mi forma de ser según la situación, y eso me aporta una tranquilidad que no sabía que existía hasta que la alcancé. Me río más que antes. No a carcajadas, que nunca he sido una persona ruidosa, sino con facilidad. En las reuniones de trabajo, cuando alguien hace un comentario ingenioso, al ver al perro del piso de abajo ladrarle a su propio reflejo, o al recordar a mi padre intentando enseñarme a pescar en un río de Zaragoza, los dos metidos en el agua hasta las rodillas, él insistiendo en que los peces notaban mi impaciencia y yo asegurando que los peces se habían marchado del río. También me reía entonces, pero ahora la risa me llega libre de toda preocupación. Aparece sola, se queda el tiempo que quiere y se marcha sin dejar ningún peso. Mi orgullo profesional no es algo de lo que vaya presumiendo por ahí. Es algo que llevo conmigo de la misma forma en que mi padre llevaba el suyo, con discreción. En mi preparación diaria, en los niveles de exigencia que mantengo y en las decisiones que tomo cuando nadie me está evaluando. Volví a ascender cuando me correspondía por antigüedad y méritos. El acto de nombramiento fue sencillo. Mi jefe directo pronunció unas palabras muy oportunas. Firmé el documento y regresé a mi servicio. Mi madre me llamó por la tarde y me dio la enhorabuena. Y por primera vez la palabra sonó como si de verdad significara lo que tenía que significar. Las tensiones familiares ya no marcan mi estado de ánimo. Para mí, el estado de ánimo es la forma más exacta de describir lo que cambió. Durante años, mi bienestar emocional dependía de la presión que ejerciera mi madre. Si ella estaba nerviosa, yo me tensaba. Si se mostraba disconforme, yo me ponía a la defensiva. Si se mostraba cariñosa para guardar las apariencias, yo sentía un alivio lleno de desconfianza. Mis emociones giraban en torno a las suyas y confundía esa dependencia con la cercanía. Pero no era cercanía, era sumisión. Romper con aquello no se sintió como un logro espectacular, sino como ganar altura. Esa claridad repentina que experimentas al situarte por encima de la tormenta en lugar de estar metida en ella. El respeto que recibo ahora no es algo que tenga que andar negociando. No me lo tengo que ganar dando explicaciones a personas ajenas a mi mundo que quieren saber a qué me dedico, ni tengo que fingir en las cenas familiares seleccionando con cuidado qué cuento y qué me callo. Existe en los lugares a los que voy por el trabajo que he realizado, por el empleo que ostento y por la hoja de servicios que he construido, y no necesita la aprobación de mi madre.
Durante años creí que el respeto dentro de la familia era un paso previo necesario para recibir respeto fuera de ella. Me equivocaba. Son ámbitos totalmente distintos y el uno no depende del otro. No obtuve una victoria, quiero dejarlo claro. Vencer implica competir en un juego y lo que pasó entre mi madre y yo no fue ninguna competición, fue una corrección. Una corrección lenta, progresiva y a veces dolorosa de una relación que había estado descompensada desde el día en que juré bandera por primera vez, un compromiso que ella habría preferido que nunca adquiriera. Ella no perdió, se adaptó a su propio ritmo y con los recursos de que disponía. Yo también me adapté. Dejé de asumir su malestar, dejé de adaptar mi vida a sus esquemas y dejé de buscar su aprobación como si fuera un recurso vital del que no pudiera prescindir. Lo que quedó al final no fue una victoria, sino estabilidad, y la estabilidad siempre dura más que cualquier victoria. El legado de mi padre sigue intacto, no porque yo lo haya protegido, pues nunca necesitó mi protección. Los hombres y mujeres que sirvieron a su lado se encargaron de mantenerlo vivo sin necesidad de que nadie se lo pidiera. Olmedo lo llevó a aquella capilla y lo utilizó para corregir una injusticia en el acto. El sargento Primero Reyes y el piquete de honores lo transmitieron en el doblado de la bandera, en la marcialidad de su paso y en el silencio que siguió a las salvas. El legado de mi padre nunca fue una carga que yo tuviera que custodiar. Era un camino al que incorporarme. Y me incorporé a él no por defender su memoria en un funeral, sino por seguir sirviendo en la misma línea que él marcó. La intervención de Olmedo aquel día, sus 4 palabras, su paso firme por el pasillo central, la mirada que le dirigió a mi madre, la entiendo hoy de una forma muy distinta a como la entendí entonces. En su momento se sintió como una salvación, en las semanas posteriores como una reivindicación de mi postura, pero con la perspectiva del tiempo lo entiendo como un acto de reconocimiento. Nume salvó la vida. Simplemente vio que se estaba vulnerando una norma de respeto y la corrigió de la misma forma en que habría corregido una formación mal alineada o una orden de precedencia equivocada. No fue algo personal, fue una cuestión de formas, y eso, a su manera, tiene mucho más valor que cualquier gesto personal. No me vio como una hija desamparada, sino como a una profesional de uniforme cuyo sitio había sido asignado de manera incorrecta. Trató la situación con la seriedad que merecía y luego volvió a sentarse. Así es como se muestra el respeto en el entorno al que pertenezco, sin aplausos ni sentimentalismos, simplemente con el reconocimiento firme de que te has ganado tu sitio y nadie, ni siquiera tu madre, tiene la autoridad para apartarte de él. No me distancié de mi familia. Debo decirlo con claridad porque la versión que mi madre difundió en los meses posteriores al entierro fue la de un abandono. Su hija prefiriendo su profesión antes que a su familia, el uniforme antes que el cariño de los suyos, a unos desconocidos antes que a su propia sangre. Esa versión no era cierta. No me distancié de ella. Me acerqué a mí misma, a la mujer que era antes de aprender a hacerme pequeña, antes de aprenderme de memoria el papel para resultar aceptable y antes de entender que la forma más fácil de no generar conflictos era volverme invisible. Caminé hacia esa mujer y cuando la encontré decidí quedarme a su lado. Siento que mi vida está despejada ahora, no de forma ruidosa, que nunca he sido una persona de llamar la atención y no tengo intención de empezar a serlo, despejada. Como una habitación con ventanas a todos los lados, donde entra la luz desde cualquier dirección y no queda nada oculto en los rincones. Hago mi trabajo, mantengo mis niveles de exigencia, llamo a mi madre los domingos y hablamos de las cosas de las que podemos hablar, sin lamentarme por los temas que no podemos tocar. Ya no. Mi padre lo habría entendido. Era un hombre que construyó su vida sobre la idea de que el trabajo habla por sí mismo. Y el trabajo, el suyo, el mío y el de cualquiera que vista un uniforme y cumpla con su deber, no necesita el permiso de nadie para tener valor. Así que, si alguna vez alguien te pide que ocultes lo que eres en un entierro, en una cena familiar, en una conversación o en una sala llena de gente que ya te ve con total claridad, pregúntate a quién beneficia eso. Pregúntate de quién estás protegiendo la comodidad y a qué precio. Pregúntate si la paz que estás manteniendo es real o si es solo un silencio forzado disfrazado de buenos modales. Y entonces decide por ti misma. Porque la respuesta de verdad, ya la llevas dentro. Ha estado ahí todo el tiempo. Doblada con cuidado, guardada en tu interior, esperando el momento en que dejes de pedir permiso y decidas simplemente ocupar el lugar que te corresponde. Si esta historia te ha hecho reflexionar, me gustaría conocer tu opinión.
¿Alguna vez te han pedido que te hicieras más pequeña o que te callaras para que otra persona se sintiera cómoda? ¿Cediste ante ello o decidiste poner un límite? Cuéntame tu experiencia en los comentarios y lee algunas de las otras aportaciones que encuentres. Seguro que te verás reflejada en ellas. Y si crees que marcar límites no es una falta de respeto, sino una necesidad de supervivencia, dale a me gusta, suscríbete y sigue atenta. Hay más historias de este tipo y si estás aquí, seguro que estás lista para escucharlas.